percepción frente a la situación del comparendo ambiental que en la ciudad de Buga no se ha reglamentado? A ver, lo primero es que se necesita, pero urgentemente, y no solamente para normar o sancionar o también estimular ciertas prácticas tanto positivas como negativas de los ciudadanos comunes y corrientes, en algo muy sencillo como en los parques, el manejo de los excrementos de los perros. Eso es algo muy concreto que se puede, por simple educación, se puede comenzar a regular y por supuesto a disminuir. Y no pensemos solamente que puede ser solamente lo punitivo, sino que también habría toda la perspectiva de premiar y estimular esfuerzos positivos en favor de lo ambiental, ¿sí? A través del mismo comparendo. No todo pueden ser multas, no todo puede ser castigos, sino también hay que aprender a premiar a la gente que tiene buenas prácticas en la calle, en el manejo de sus residuos sólidos, en la separación de basuras, en la fuente, que es la cocina, con los distintos tipos de bolsas y distintos materiales de desecho, porque ya, digamos, en lo más contemporáneo no se habla de basuras, ahora se habla de desechos y que todo desecho puede prestar una utilidad. Bueno, ese es el caso de la aplicabilidad de ciudadano común, pero como nos lo hacías ver, ¿qué pasa con aquellas industrias, grandes industrias a las que también se les debe aplicar ese comparendo? Correcto, también tendría que moverse en el mismo esquema, sobre todo en el caso concreto y para hablar directamente sin eufemismos, sin dar la vuelta, los grandes ingenios de la zona plana del valle y del norte del valle, desde el sur del departamento hasta arriba. ¿Qué pasa con las quemas y cuando queman muy cerca de las ciudades? Por el efecto de los vientos, esa pavesa siempre llega a las casas, a los parques, a las fincas y a zonas muy pobladas. Entonces, ¿cómo hacer para evitar eso? Ya entiendo que existe normatividad sobre el manejo de la no quema para recolectar la caña o cosecharla, ¿sí? Ya está la normatividad y existen las alternativas, pero la pregunta es, ¿por qué no se aplican? Lo otro, pues toda la serie de desechos y otro tipo de, digamos, de subproductos del manejo del proceso de la caña que van a aguas subterráneas, aguas superficiales y suelos, ¿sí? Que pueden contaminar tanto quebradas como ríos importantes como el río Cauca, por ejemplo, o tributarios del río Cauca contaminados que después van a llevar sus afluentes y sus aguas a la gran cuenca, ¿no? a la macrocuenca del río Cauca. ¿Cómo evitar eso? ¿Sí? Ya existen procesos industriales para el manejo de purificación de esas aguas antes de desecharlas o de lanzarlas al medio ambiente. Tú sabes, por ejemplo, que la Nestlé ya desde hace mucho rato maneja todo un autosistema sostenible de purificación interna del agua antes de soltarlo a las fuentes cercanas y a las quebradas o al río Bugalagrande o a los ríos que pasan cerca de la planta. Y eso ha sido ejemplo no solamente para Colombia, sino para el mundo, para Latinoamérica sobre todo, el manejo. Y desde los años 90 ya se hablaba, nunca tuve la oportunidad ni he tenido la oportunidad de visitar el sistema, pero ya desde los años 90, la primera vez que yo llegué aquí al Valle del Cauca, se hablaba de la planta Nestlé en Bugalagrande que manejaba ese sistema de aguas interno para tratar de que por lo menos en un 90% esa agua salga limpia a los afluentes hídricos más cercanos. Bueno, se podría hablar igualmente en el caso de nuestro afluente el río Guadalajara, aquellas industrias que vierten también aguas contaminadas al río. Allí también se tendría que tener en cuenta esa aplicación de esa norma. Y existen las alternativas, Yané, por ejemplo, si uno examina la cuenca, pues se da cuenta que hay muchos sitios de recreo, hay producciones porcícolas, hay galpones dedicados a la producción de pollos o de huevos, todo lo que es industria avícola, que no tratan sus aguas previamente antes de lanzarlas, digamos, lanzarlas al río. En algún momento se tienen que salir o desecharlas en alguna dirección. Ya existen sistemas, y los conozco por la experiencia del Quindío, que se llaman los wetlands. Son una especie de embalses secos que puede que antes de, digamos, eso se combina con manejo de pozos sépticos previos, ¿no? Que sirven tanto para viviendas como para pequeñas industrias, no tienen una gran envergadura.
pero es un sistema muy sencillo de hacer, de manejo de aguas, digamos con ciertos desechos o con residuos sólidos dentro del agua, que por procesos simplemente de decantación y donde los desechos se asientan y sale el agua por lo menos en un 90% a una quebrada cercana o a un río cercano, salen en un 90% casi purificados. Como conclusión, entonces, no es suficiente con que se reglamente como tal la norma, sino que se le dé realmente la cobertura que se le debe dar. Exactamente, ¿y eso cómo se logra? Con procesos de educación a todo nivel, de los grandes industriales, de los que manejan esas industrias, del ciudadano común y corriente, de los jóvenes en las escuelas, de los niños en la básica primaria. La educación sobre este tema es fundamental. Y lo otro, ver que ya existen alternativas y no son costosas, son muy, digamos, fáciles y baratas de implementar. Requieren una inversión, eso sí, pero ya existen las alternativas para evitar esos problemas de tipo ambiental y no llegar con la solución final de que sea solamente, digamos, la multa o lo punitivo como la solución, sino hay unas etapas previas que son toda la parte educativa, que es para mí fundamental.